Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La voz de Dios. Cuando Florence Nightingale era una niña, sus padres no pudieron encontrar una institutriz adecuada. Su padre, William Edward Nightingale, O.W. N., como todos lo llamaban, tenía estándares intelectuales extremadamente altos que ninguna institutriz podía cumplir. Y su madre, Fanny, esperaba refinamiento, elegancia y buena educación, expectativas que ninguna institutriz podría cumplir. Al final, Florence y su hermana mayor, Parte, fueron enseñadas por su padre, quien ideó un plan de estudios estricto que incluía historia, matemáticas y filosofía, sin mencionar el griego, el latín, el alemán, el francés y el italiano. Puede que W.E.N. tuviera una naturaleza exigente, pero se dedicaba a sus hijas. Los amaba profundamente. Gracias a los intereses mineros de su padre, W.E.N. era un hombre rico. Era dueño de una finca en Hampshire, en el sureste de Inglaterra, y de una casa de verano en East Midlands. Debido a su estatus, se involucró en la política local. Incluso se postuló para el Parlamento, aunque no fue elegido. Dada su posición social, las hijas Nightingale estuvieron presentes en muchas fiestas organizadas por familiares y amigos. Según todos los informes, ambos eran extremadamente encantadores. Pero esto no era necesariamente algo bueno, al menos no en lo que respecta a Florencia. Cuando tenía 16 años, Florence tuvo una experiencia profunda que le cambió la vida. El 7 de febrero de 1837, escuchó la voz de Dios. La llamó a trabajar a su servicio. Al principio, no sabía exactamente lo que significaba eso. ¿Qué iba a hacer ella? Bueno, por un lado, pensó que probablemente debería dejar de ir a las fiestas. Fue una decisión difícil, después de todo, disfrutaba de las fiestas, especialmente de la atención que recibía. Pero Florence sabía que estaba destinada a cosas más grandes. También sabía que tendría que ser estricta consigo misma si quería lograr este objetivo más elevado. Eso significaría evitar los placeres frívolos, como las fiestas. Y significaría evitar el matrimonio. Esto no le cayó bien ni a su madre ni a su hermana. Tampoco fue fácil para Florencia. De hecho, se angustió por su decisión durante casi una década. Durante los próximos 10 años, Florence conocería a muchos pretendientes. Algunos de ellos incluso propusieron matrimonio. Las rechazó todas. Eso volvió completamente loca a Fanny, y Parte también sufrió. Solo tenía un año más que Florence, y no entendía lo que su hermana intentaba hacer con su vida. Este drama continuó durante años: noviazgo, negación, desesperación familiar, noviazgo, negación, desesperación familiar. Y las cosas no mejoraron una vez que Florence finalmente entendió la verdadera naturaleza de su vocación. Vocación encontrada. Más que nada, Florencia quería ser digna de Dios, al menos lo suficientemente digna como para que Él le revelara cómo podría servirle. Cada vez más, veía su afición por la ropa bonita, y la socialización como tentaciones que había que evitar. Y Parte sentía cada vez más que perdía a una hermana. Finalmente, cuando Florence tenía poco más de 20 años, la respuesta que tanto había estado esperando comenzó a revelarse. Una de las primeras piezas de este rompecabezas provino del barón von Bunsen, un amigo de la familia que recientemente había sido nombrado embajador de Prusia. Florence buscó su consejo porque quería aliviar el sufrimiento. Quería ayudar a los desamparados y miserables. Bunsen le habló de un lugar llamado Kaiserswerth. Situada en Alemania a lo largo del Rin, Kaiserswerth fue una institución de larga data que ayudaba a niños huérfanos, y capacitaba a mujeres para que cuidaran a los enfermos y a los pobres. En ese momento, Florence no sabía lo importante que sería Kaiserswerth para ella. De hecho,
pasarían otros 6 años antes de que visitara la institución. Pero 2 años después de su conversación con Bunsen, Florence comenzó a cuidar a su abuela enferma, la señora Shore. También comenzó a atender a la niñera de la familia, la señora Gale, cuando ella también se enfermó. Su abuela se recuperó, la señora Gale no. Florence la cogía de la mano cuando murió. En una de sus muchas notas privadas, Florence escribió que en la primavera de 1844, cuando tenía 24 años, su camino estaba finalmente despejado para ella. Su vocación era trabajar para ayudar a consolar y sanar a los enfermos. Aparte y Fanny no les gustó la noticia. En ese momento, la enfermería estaba lejos de ser una profesión respetable, especialmente para alguien de la posición social de Florencia. Por decirlo suavemente, las enfermeras eran conocidas por ser promiscuas y bebedoras empedernidas. De hecho, no era raro que una enfermera también fuera trabajadora sexual. El papel de la enfermera tal como lo conocemos hoy en día simplemente no existía. Las enfermeras no eran consideradas profesionales de la salud responsables que administraban medicamentos o proporcionaban atención médica. Vivían en las salas de los hospitales y cocinaban sus escasas comidas. Sin supervisión, a menudo se emborrachaban y dormían con médicos o pacientes. Además, los hospitales no eran las instalaciones limpias y ordenadas del mundo occidental actual. Eran lugares sucios e insalubres donde las enfermedades se extendían por todas partes. Estaban poblados en su mayoría por habitantes pobres y enfermos de viviendas. Los hospitales ciertamente no eran un lugar para una mujer respetable. La madre de Florence rechazó su solicitud de ser enfermera. No oiría que su hija pusiera un pie en ninguno de los sucios hospitales de Londres. Parte también estaba angustiada por la nueva obsesión de su hermana. Como resultado, Florence se sentía miserable. Conocer su vocación y no poder seguirla era quizás peor que no saber cuál era en absoluto. Su desesperación era tan profunda que a veces deseaba morir, pues no veía fin al tormento de estar bajo el control de su madre. Pero no renunciaría a su vocación. Estudio y estancamiento. Afortunadamente, Florence tenía familiares y amigos comprensivos que podían ver lo apasionada y dedicada que era. Lord Ashley, quien más tarde se convertiría en el famoso reformador social Lord Shaftesbury, fue uno de esos amigos. En 1846, recomendó que Florence al menos leyera sobre los hospitales y la salud pública, incluso si ella misma no podía cuidar a los enfermos. Fue así como Florence Nightingale se convirtió en una experta en atención hospitalaria incluso antes de que comenzara su carrera. Devoró todo el material escrito sobre salud pública que pudo encontrar. Adquirió el hábito de despertarse antes del amanecer y llenar numerosos cuadernos con hechos, datos e información detallada. Comparó números y tabuló e indexó los hallazgos. Ávida de información, escribió a funcionarios de Francia, Alemania e Italia para obtener más datos sobre la salud pública en esos países. Estaba a punto de convertirse en una de las personas con más conocimientos sobre el tema de la salud pública en toda Europa, sin que su familia supiera nada al respecto. Aún así, estudiar no era hacer. Permaneció profundamente infeliz durante largos períodos de tiempo. Como dijo en una nota privada de 1847, no veo nada deseable excepto la muerte. De hecho, si el suicidio no hubiera sido considerado un pecado mortal para cualquier cristiano, podría no haber sobrevivido a los muchos años en los que se le impidió perseguir su sueño. Su depresión la enfermó hasta el punto de quedar postrada en cama. Solo los amigos y los viajes proporcionaron alivio. En otoño de 1847, los ruiseñores viajaron por Francia hasta Italia, donde Florencia visitó Roma. Se llenó de alegría, quizás sobre todo al ver la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Fue en Roma donde Florence se acercó a Sidney Herbert y a su esposa, Liz. Los Herbert eran otra familia inglesa adinerada, y Sidney ya estaba en camino de una exitosa carrera política, aunque prefería dedicar su poder a fines filantrópicos, como
el trabajo social y el establecimiento de hogares de convalecientes. Naturalmente, no pasó mucho tiempo antes de que Sidney Herbert descubriera que Florence Nightingale no solo compartía un interés por estos temas, sino que, gracias a sus años de estudio, era una experta en ellos. Fanny, la madre de Florence, también adoraba a los Herbert, tanto que cuando ellos apoyaron plenamente el deseo de Florence de ir al Instituto Kaiserswerth de Alemania, apenas pudo protestar. Lamentablemente, en 1848, el destino intervino. Alemania estaba en medio de una agitación política y era imposible viajar. La miseria regresó. Florence cayó en trances. Su mente divagaría y grandes períodos de tiempo se le escaparían. Uno de sus pretendientes más prometedores, el apuesto y diabólicamente inteligente Richard Monckton Miles, intentó una vez más ganarse la mano de Florence en matrimonio, pero ella se negó. Fanny estaba apopléctica. Creía que su hija era rencorosa e ingrata. Pero Florence no dejaría que ningún hombre descarrilara su vocación, sin importar lo encantador que encontrara en él. Una verdadera carrera algo tenía que ceder. El año 1849 fue particularmente terrible para Florencia. Sintió que su vida se le escapaba y oraba regularmente a Dios pidiéndole misericordia. Mientras tanto, la distancia entre ella y Parte crecía cada vez más, y su resentimiento hacia su madre se hacía más profundo. Finalmente, otra amiga de la familia, Selina Bracebridge, sintió la necesidad de intervenir. A principios de 1850, los Bracebridge estaban planeando un viaje a Egipto, y lograron convencer a Fanny de que permitiera que Florence los acompañara. Al final del viaje, Selina eligió una ruta de regreso que, casualmente, llevaba a Florencia a través de Alemania y al Instituto Kaiserswerth. Tras llegar a Berlín, Florence visitó algunos hospitales y salas de beneficencia locales. Como ella lo describió, de repente sentí lo rica que era la vida. Luego pasó 2 semanas en Kaiserswerth, donde inspeccionó las instalaciones y ayudó a los huérfanos. Regresó a Inglaterra sintiéndose renovada y decidida. Su madre, como era de esperar, estaba furiosa. Fanny no quiso oír ni una palabra del viaje a Kaiserswerth. Además, Florence pasaría 6 meses al lado de su hermana, sanando una relación que estaba llegando a su punto de ruptura. Florence cumplió esta sentencia, pero salió tan envalentonada como siempre. Regresaría a Kaiserswerth. Y contaría con el respaldo de los Herbert, los Bracebridges y los Bunsens. Ni Fanny ni Parte pudieron detenerla. En el verano de 1851, Florence viajó a Alemania con Parte y Fanny, aunque ninguna de las dos estaba contenta con los planes de Florencia, se alojarían en un spa en Carlsbad mientras Florence se entrenaba en Kaiserswerth. Esta vez trabajó en el hospital y también con los niños. Observó operaciones, incluida una amputación, y el pastor a cargo la evaluó con entusiasmo. Los Herbert la visitaron durante sus últimos días allí y se reunieron con el pastor, quien exclamó que ninguna persona había pasado nunca un examen tan distinguido. Sin embargo, Fanny y Parte mantuvieron su resentimiento, que ahora se estaba convirtiendo en una especie de manía. Por lo que respecta a Parte, el comportamiento de Florence la estaba matando. En ese momento, Florence, que ahora tiene más de 30 años, hizo lo que creía que debía hacer y se separó de su familia. Intentó por última vez que su familia entendiera sus elecciones, pero no sirvió de nada. Y en ese momento, se presentaban más oportunidades para Florencia. A través de Liz Herbert, fue recomendada para el puesto de superintendente en la institución para el cuidado de señoras enfermas en circunstancias difíciles, y fue aceptada en ese puesto. Parte se puso histérica ante la noticia. Sin embargo, esas protestas sirvieron de poco ahora. Florence finalmente se embarcaba en una verdadera carrera. Trabajo, guerra y oportunidad. A principios de 1854, Florence Nightingale estaba por fin en su elemento. Había visitado hospitales en Irlanda,
se había formado con las Hermanas de la Caridad en París, y ahora estaba totalmente comprometida con la reorganización de la institución para el cuidado de mujeres enfermas, lo que estaba demostrando ser un desafío en muchos frentes. Un comité inepto se ocupó de las finanzas de la institución, y se opuso a la administración del lugar. Nightingale se encontró en medio de batallas, como las solicitudes del comité para que la institución no aceptara pacientes católicos. Pero, quizás para sorpresa de todos los presentes, Nightingale estaba más que a la altura de la tarea de gestionar cualquier situación que se presentara. Durante la segunda mitad de 1853, no solo organizó al personal del centro, sino que también arregló las cuentas y puso los suministros en orden. Estaba extasiada. Por supuesto, no estaba contenta de centrarse únicamente en la institución. A principios de 1854, comenzó a visitar los hospitales, a tomar notas sobre las condiciones allí existentes, especialmente en lo que respecta a las enfermeras, y a transmitir esta información a Sidney Herbert. A través de Herbert, la perspectiva de una reforma hospitalaria parecía una posibilidad. Estaba realmente interesado en tomar las ideas de Nightingale e impulsarlas, haciendo que los hospitales fueran lugares mejores y más seguros para trabajar. Pero los planes de Nightingale de lanzar una campaña a favor de la reforma hospitalaria en Inglaterra tendrían que esperar. La guerra se estaba gestando. En marzo de 1854, Inglaterra y Francia declararon la guerra a Rusia, y, en septiembre de ese año, Crimea estaba tomando forma como campo de batalla. El destino quiso que nada menos que Sidney Herbert fuera nombrado recientemente secretario de guerra, lo que significa que estaba a cargo de las instalaciones de tratamiento médico del ejército británico. En las primeras semanas de octubre de 1854, esto se convirtió en un gran escándalo, ya que los informes del Times detallaban escenas horribles en las que el ejército británico no estaba en absoluto preparado para tratar a sus soldados heridos, y algunos permanecieron indefensos durante días sin ningún tipo de atención médica. De hecho, una tormenta perfecta de malas decisiones convirtió rápidamente la guerra de Crimea en una pesadilla para el ejército británico. Uno de los principales problemas era la organización y la administración. Además del cargo de secretario de guerra, también había un secretario de guerra, que controlaba las finanzas del ejército. Hacer cualquier cosa era una carrera de obstáculos burocráticos que dificultaba las comunicaciones y, en última instancia, hacía que los soldados heridos murieran innecesariamente a causa de la mala atención. Sidney Herbert se sorprendió tanto como el resto del público cuando los informes del Times llegaron a los kioscos. Oficialmente, los jefes militares negaban que algo estuviera mal, pero Herbert tomó medidas. Hizo dos cosas. Primero, abrió una cuenta para el embajador británico en Constantinopla para la compra de cualquier material hospitalario necesario. Y en segundo lugar, escribió a Florence Nightingale pidiéndole que dirigiera un grupo de enfermeras al frente de batalla para ayudar a aliviar la crisis. Una situación horrible. Florence Nightingale accedió a la solicitud de Sidney Herbert. Era muy consciente de la atención que atraería su presencia en Crimea y, si tenía éxito, del progreso que podría significar para cambiar la percepción pública sobre el campo de la enfermería. Fue nombrada oficialmente superintendente del establecimiento de enfermería femenina de los hospitales generales ingleses de Turquía. Ninguna otra mujer británica había recibido tal distinción antes. Se acordó que el grupo de Nightingale estaría compuesto por 40 enfermeras. Herbert esperaba más, pero Nightingale sabía que encontrar incluso a 40 mujeres capaces y aptas para la tarea sería un logro notable. También consideró que sería imposible supervisar eficazmente a más de 40. Además, había que encontrar a estas mujeres rápidamente. En última instancia, después de realizar entrevistas y contactar con otras organizaciones caritativas, solo se encontraron 38 mujeres adecuadas. Con sus uniformes en regla, las mujeres zarparon el 21 de octubre de 1854. Su destino era Scutari, situada frente a Constantinopla, al otro lado del estrecho del Bósforo. Allí, un cuartel del ejército turco se convirtió en hospital. Llegaron a principios de noviembre y descubrieron que la situación era mucho peor de lo que habían imaginado.
El enorme e imponente edificio que albergaba a los soldados heridos en Scutari era una pesadilla sanitaria. Lo primero que todos notaron fue el hedor. Para algunas personas, el olor del hospital por sí solo producía enfermedades y diarrea. Apenas había agua limpia y poca comida. Miles de hombres en agonía desesperada estaban esparcidos por todas partes, muchos de ellos tumbados en el suelo, en charcos con sus propios líquidos, sin ropa de cama ni mantas que los protegieran del frío, y mucho menos de las alimañas que acechaban por doquier. No había muebles, mesas de operaciones ni suministros médicos. Era imposible, y los heridos seguían llegando. Pronto Nightingale tuvo claro que la mayoría de las vidas que se perdieron en la guerra de Crimea no se debían a las heridas sufridas en la batalla. Se debieron, más bien, a la falta de atención en el hospital de Scutari, así como a una miríada de infecciones y enfermedades. Gran parte de la crisis en los hospitales desbordados se debió a la burocracia que está en el centro del sistema militar británico. 3 departamentos supervisaban los hospitales: el departamento médico, el departamento del proveedor y el comisariado. Enviar algo tan simple como mantas limpias al hospital Barrack requería la coordinación de las 3 cosas, además de una cantidad confusa de papeleo. Nightingale quería ayudar, pero pasaron días antes de que sus enfermeras pudieran hacer nada. Los médicos del ejército no estaban contentos de verlos. Recuerde que las enfermeras tenían mala reputación en esa época. En todo caso, los médicos creyeron que agravarían los problemas. Aunque algunas enfermeras querían lanzarse a la lucha de inmediato. Nightingale sabía que debían ganarse la confianza de los médicos antes de empezar a hacer cualquier cosa. Si las enfermeras empezaran por desafiar a los médicos, su misión habría terminado antes de que comenzara. El valor de las enfermeras Nightingale y sus compañeras enfermeras se sentaron pacientemente mientras esperaban la oportunidad de ganarse a los médicos del ejército. Mientras tanto, hizo que sus enfermeras remendaran ropa vieja y detallaran los pocos suministros que podían encontrar. La propia Nightingale pudo progresar un poco en la cocina. De camino, había hecho algunas compras en Constantinopla con su propio dinero. Esto incluía estufas portátiles, arruruz, vino y esencias de carne. En su tercer día en Scutari, consiguieron la aprobación del médico para preparar un plato para los soldados: arruruz caliente y vino de Oporto. Durante los próximos meses, esta sería una de las únicas comidas que se servirán en Scutari. Luego, el 9 de noviembre de 1854, la situación llegó a un nuevo extremo. Tras una lucha brutal en el campo de batalla clave de Sebastopol, los enfermos y heridos acudieron en masa a Scutari. Finalmente, las enfermeras recibieron órdenes de ayudar a los pacientes. Ahora tenían la oportunidad de demostrar su valía y dar los primeros pasos para cambiar la historia. Nightingale no perdió el tiempo. Sabía que no eran las heridas en el campo de batalla las que mataban a los soldados británicos. Los principales culpables fueron la disentería, el cólera, el escorbuto, la inanición, la exposición, la diarrea y la fiebre reumática. Así que Nightingale y sus enfermeras se propusieron crear un sistema funcional para mejorar las condiciones sanitarias en el hospital de Scutari. Demostraron su valía muy rápidamente. Los médicos del ejército vieron inmediatamente que las enfermeras de Nightingale no solo podían atender a los pacientes, sino que también podían curar las heridas mejor que la mayoría del personal médico del ejército. La propia Nightingale incluso se convirtió en un conducto entre las instalaciones y la tienda del proveedor. Si faltaban cosas, ordenaba que se compraran en Constantinopla, y estableció su propia tienda de suministros. Cuidadosamente supervisada. Todo se contabilizó con gran detalle, y no se utilizó nada sin autorización. Las sospechas iniciales de los médicos dieron paso a la admiración. Luego organizó las muy necesarias reparaciones en las instalaciones. Se contrató a trabajadores locales para desbloquear los desagües, instalar una bomba de agua y reparar un ala del edificio que había sido dañada por un incendio. Esto no solo permitió que las instalaciones funcionaran con baños y bañeras, sino que también creó espacio para cientos de camas adicionales.
Mientras tanto, documentaba hasta el último detalle y enviaba informes y recomendaciones periódicos a Sidney Herbert. Su trabajo no pasaba desapercibido. Incluso la reina Victoria leyó sobre todos sus triunfos y reveses. La dama de la lámpara. Incluso ante la adversidad, Florence Nightingale logró seguir mejorando las condiciones en los hospitales del ejército británico. Sus sugerencias sobre los tipos de suministros y muebles necesarios, y sobre todo, desde los armarios cerrados con llave hasta las condiciones sanitarias, fueron finalmente escuchadas. Enseñó a los oficiales que los soldados no deberían ser tratados como brutos borrachos. Abogó por proporcionar a los pacientes salas de lectura y juegos. Esto les ayudaría a beber menos y a curarse más rápidamente. Si bien Nightingale era dura e intransigente en sus ideales, los supervivientes de la guerra nunca olvidarían los tiernos cuidados que ella y sus enfermeras les brindaron. Según los relatos de la guerra, los soldados incluso se consolaban con su sombra, que caía sobre sus almohadas cuando Nightingale, con la linterna en la mano, hacía sus rondas nocturnas. Trabajó sin parar durante estos años. De hecho, rara vez dormía. Cuando no estaba atendiendo a los pacientes, registraba cada detalle y enviaba innumerables cartas e informes. Nightingale también ayudó a transformar la mala reputación de la profesión de enfermería. La noticia de sus incansables esfuerzos cautivó al público británico, y ayudó a situar a las enfermeras bajo una luz noble. Ya no se las percibía como mujeres borrachas y lascivas. Eran como la señora de la lámpara, que estaban allí para aliviar el sufrimiento y brindar consuelo. Pero la propia Nightingale no quería nada de la fama que le dio su trabajo. Cuando la guerra finalmente terminó y se atendieron los últimos pacientes, hubo numerosas ofertas para darle a Nightingale la bienvenida a casa como un héroe. Townes quiso hacerle desfiles y le propusieron varias ceremonias, pero ella las rechazó todas. Cuando viajaba a casa, lo hacía con un nombre falso. Pocas personas sabían qué aspecto tenía en realidad. Lo único que tenían que hacer eran ilustraciones en los periódicos. Finalmente, regresó a la finca de su familia en Hampshire, caminando sola por el sendero del jardín. Una frase apareció una y otra vez en las notas de Nightingale cuando regresó a casa: nunca podré olvidar. En lugar de sentarse y dormirse en los laureles, solo podía pensar en las vidas que no había podido salvar. Sus amigos y familiares le imploraron que descansara, pero no pudo hacer tal cosa. Sentía que las muertes innecesarias de las que había sido testigo no debían ser en vano. Decidió utilizar todo el poder que hubiera obtenido para impulsar la reforma, de modo que ningún otro soldado tuviera que volver a sufrir de esa manera. Una vida honrada, una muerte humilde. Resultó que Florence Nightingale retuvo una cantidad considerable de poder después de su regreso de Crimea. La reina Victoria quedó completamente impresionada con ella cuando los dos finalmente se encontraron cara a cara. Nightingale tenía la rara habilidad de ser cautivador y persuasivo sin parecer inmodesto. Tras hablar con Nightingale, la reina se vio obligada a crear una comisión real para investigar las circunstancias que causaron las numerosas bajas de la guerra de Crimea. Finalmente, Nightingale también se involucró profundamente en la mejora de las condiciones de los soldados en la India. Pero nunca iba a limitar su atención a los militares. Fue una fuerza importante que impulsó la reforma de los hospitales y del saneamiento en general. Incluso fundó su propia escuela para capacitar a enfermeras. Y lo hizo todo sin hacer una sola aparición pública. Sorprendentemente, a pesar de que a menudo sufría episodios de colapso físico y mental, Nightingale vivió mucho más de lo que esperaba vivir. Continuó impulsando la reforma y forjó alianzas en muchos gobiernos a lo largo de los años. Todos los que acudieron a visitarla, ya fueran médicos, señores, burócratas o la princesa heredera de Prusia, quedaron impresionados por la vitalidad de Florence Nightingale. A medida que crecía, su intensidad finalmente disminuyó, al menos lo suficiente como para que encontrara alguna satisfacción en lo que había logrado. Durante mucho tiempo, solo pudo preocuparse por lo que no se había hecho. Las medias tintas fueron fracasos.
Conseguir que se aprobara solo una parte de un proyecto de ley de reforma de salud fue una triste derrota que podría llevarla a una espiral de depresión. Pero con el tiempo, en sus últimos años, se volvió más cálida y fue más fácil tanto para sí misma como para los demás. Sobrevivió a su madre, a su padre y a su hermana. Y a pesar de los muchos altibajos que tuvo con su familia, pudo encontrar un poco de paz y comprensión con ellos antes de que murieran. Debido a todo lo que Nightingale hizo para cambiar el papel de la enfermera, modernizar los hospitales, crear conciencia pública sobre el saneamiento y mejorar el tratamiento de los soldados, hubo muchos llamamientos para elogiarla a lo largo de su vida. Pero siempre se negaba. Incluso cuando finalmente murió, a los 90 años, solicitó expresamente un entierro silencioso y una lápida con solo sus iniciales, el año de su nacimiento y el año de su muerte. Por eso hay una cruz modesta en la parcela familiar de East Wellow que dice, F. N. Nació en 1820. Murió en 1910.